Mi nombre es Rowan Pike. Tengo 31 años y trabajo como diseñador gráfico en Providence, Rhode Island. Siempre he llevado una vida sencilla. Sin dramas, sin juegos. Mi mayor virtud siempre ha sido saber escuchar, pero también saber exactamente cuándo cerrar un capítulo, con precisión. Estuve en una relación casi 2 años con Sloan Kidarich. Ella formaba parte de nuestro círculo social, muy conectada con el arte, la estética y toda esa idea de fluidez emocional. Teníamos perspectivas distintas sobre la vida, pero manteníamos una rutina estable. Hasta que, a finales de enero de 2024, me pidió sentarme con ella y me dijo que quería que fuéramos solo amigos. No discutí. No pregunté por qué. Simplemente escuché. Y luego tomé sus palabras al pie de la letra. Ese mismo día recogí sus llaves, cambié las cerraduras de mi apartamento, cerré nuestra cuenta conjunta en Citizens Bank y redirigí el correo y los accesos digitales. Reduje el contacto al mínimo absoluto. Ella pidió espacio. Y se lo di, con una claridad cristalina. Pero lo que parecía una petición de distancia era, en realidad, un intento de mantener el control emocional sin asumir ninguna responsabilidad. Si disfrutas de historias de venganza fría y giros inesperados, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí hay nuevas historias inéditas cada día, cada una más intensa que la anterior. Sloan decía que quería preservar nuestra amistad, pero en cuestión de días ya estaba publicando fotos en Instagram con su exnovio, Evan March. Cuando los amigos en común empezaron a comentar, noté que ella no buscaba paz, sino validación. La palabra amistad era solo una cortina, una forma de seguir teniendo acceso a mi vida sin enfrentar las consecuencias de su propia decisión. Antes de la ruptura, Sloan ya mostraba comportamientos ambiguos. Defendía la libertad emocional, pero reaccionaba con control cada vez que sentía que yo me alejaba de sus decisiones. Siempre hablaba de límites sanos, pero nunca los aplicaba a sí misma. Tras la separación, documenté todo: mensajes, llamadas, capturas de redes sociales, correos electrónicos. Notifiqué al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa sobre cualquier intento de contacto inapropiado. Cambié contraseñas, eliminé accesos antiguos y advertí a mis amigos cercanos sobre mi decisión de cortar todo vínculo con ella. Poco después, empecé a acercarme más a Cass Calder, una amiga del grupo que siempre había mostrado equilibrio y respeto. La conexión fue ligera, natural y aparentemente insoportable para Sloan. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Sloan comenzó a presentarse sin avisar. Tocaba mi puerta diciendo que había olvidado cosas. Inventaba excusas para conversar. Llamó a mi trabajo diciendo que necesitaba hablar conmigo por una emergencia emocional. Incluso apareció en el edificio de Cass, en Fox Point. Y al mismo tiempo, empezó a difundir historias entre nuestros amigos, diciendo que yo la había abandonado emocionalmente y que había reaccionado de forma desproporcionada. No me alteré. No la enfrenté en público. Solo seguí documentando cada interacción, cada violación a los límites que ella decía respetar. Con todo el material reunido, contacté a mi abogado a inicios de marzo de 2024. Con el respaldo del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, solicité una orden de no contacto. Sin publicaciones en redes, sin exponerla públicamente, solo canales legales. La decisión se basó en hechos: llamadas persistentes, visitas no autorizadas, manipulación pública, todo respaldado con pruebas. Sloan trató de cambiar la historia, diciendo que era ella quien se sentía perseguida emocionalmente por mi ausencia. Pero los amigos que veían la realidad empezaron a alejarse. La máscara de su discurso espiritual y moderno comenzó a romperse ante el peso de los hechos. Con el tiempo, Sloan dejó de ser invitada a reuniones. Su intento de construirse como víctima colapsó bajo la lógica más simple: pidió distancia y no soportó las consecuencias de su propia decisión. La orden de no contacto no fue algo que tomara a la ligera. En Rhode Island necesitas pruebas sólidas para que te la aprueben, especialmente si no se trata de una orden de alejamiento tradicional, sino de un cese y desistimiento formal con respaldo legal. Mi abogado, un especialista en derecho familiar recomendado por un colega, me lo dejó claro. Tienes todo lo necesario, dijo. Registros de llamadas, testigos, incidentes documentados en el trabajo. Esto no es venganza.
Es protección. Y tenía razón. No buscaba castigar a Sloan, sino recuperar los límites que ella había violado bajo la fachada de una supuesta amistad. La orden le fue entregada un martes por la tarde, a mediados de marzo de 2024. No vi su reacción, pero supe de ella. Llamó a una amiga en común, quien luego me contó toda la conversación, y dijo: «Está llevando esto demasiado lejos. Solo quería hablar. Solo quería asegurarme de que él estuviera bien». Pero los hechos contaban otra historia. Entre la ruptura a finales de enero y el día en que se presentó la orden a inicios de marzo, Sloan había llamado a mi oficina 4 veces. Se había presentado en mi edificio 3 veces. Me había enviado mensajes por 2 plataformas distintas después de que la bloqueara en la primera. Y había aparecido en casa de Cass en 2 ocasiones, una diciendo que pasaba por el barrio y otra que tenía que dejar algo para una amiga en común. Nada de eso era ilegal por sí solo, pero en conjunto pintaba una imagen clara. Y esa imagen bastó. Cass, en su mérito, manejó todo con una calma admirable. Cuando Sloan apareció por segunda vez, Cass simplemente dijo: «Creo que deberías irte. Rowan y yo estamos pasando tiempo juntos, y es nuestra decisión. Te respeto, pero necesito que respetes nuestro espacio». Sloan no lo tomó bien. Esa noche publicó una historia vaga en Instagram sobre personas que abandonan a sus amigos por nuevas relaciones y cómo algunos muestran sus verdaderos colores. Era lo bastante sutil para no mencionarnos directamente, pero tan obvio que todos en el grupo sabían de quién hablaba. Yo no respondí. No hacía falta. Para ese punto, las personas que importaban ya sabían la verdad. Una de ellas era mi jefa en la agencia de diseño, una mujer llamada Angela Frost, con más de 20 años en la industria. Cuando Sloan llamó por primera vez a la oficina, Angela atendió personalmente. Sloan dijo que era urgente, que necesitaba contactarme por una emergencia personal. Angela transfirió la llamada. Escuché su voz y respondí con calma: «Ya no estamos en contacto. Si hay una verdadera emergencia, llama a otra persona». Y colgué. La segunda vez que Sloan llamó, Angela no transfirió la llamada. Le dijo directamente que esas llamadas personales eran inapropiadas y que si continuaba, sería considerado acoso. La tercera y cuarta vez, Angela ni siquiera la atendió. Documentó las llamadas y envió la información a Recursos Humanos. Esa documentación formó parte del expediente que mi abogado usó para obtener la orden. Y el hecho de que Angela me respaldara reforzó algo que siempre he creído: la gente respeta la claridad. Respeta los límites. Y respeta a quienes los hacen cumplir sin drama. Mientras tanto, mi vida avanzaba. Cass y yo no teníamos prisa. Íbamos a cafeterías en College Hill, caminábamos por la ciclovía de East Bay, hablábamos de arte, diseño y las extrañas dinámicas del cerrado mundo creativo de Providence. Ella nunca me presionó para hablar de Sloan, a menos que yo lo mencionara. Y cuando lo hacía, solo escuchaba, sin juzgar. «No creo que esperara que realmente lo hicieras», dijo Cass una noche durante la cena, en un pequeño restaurante italiano en Federal Hill. Pensó que cuando dijiste «seamos amigos», significaba que podía tenerte en reserva. «Tal vez», respondí. «Pero yo no soy una opción en espera». Cass sonrió. No era una gran historia de amor. Tampoco una revancha. Solo 2 personas que se respetaban y decidían pasar tiempo juntas porque querían, no porque necesitaran probar algo. Pero para Sloan, eso era insoportable. Empezó a contactar amigos en común para crear una nueva versión de los hechos. Le dijo a uno que la había dejado sin explicación. A otro, que estaba manipulando a Cass contra ella. Incluso insinuó que yo había sido emocionalmente abusivo durante la relación, una acusación tan absurda que ese mismo amigo vino a preguntarme si era cierto. Le mostré los mensajes, las fechas, las pruebas. No di mi interpretación. No añadí nada. Solo dejé que los hechos hablaran. Y, uno a uno, todos empezaron a verlo claro. No porque yo los convenciera, sino porque su historia no resistía el más mínimo análisis. La gota que colmó el vaso llegó unas 6 semanas después de la orden, a finales de abril de 2024. Sloan apareció en un evento grupal,
una inauguración de galería en el centro de Providence. Técnicamente tenía derecho a estar ahí, era un evento público. Pero en cuanto entró, el ambiente cambió. La gente que hablaba conmigo empezó a apartarse, no por miedo, sino porque no querían presenciar lo que estaba por pasar. La vi al otro lado de la sala. Ella me vio. Por un momento pensé que se acercaría, pero Cass estaba a mi lado y uno de nuestros amigos, al tanto de toda la situación, se colocó entre nosotros como un escudo humano. Sloan se fue en menos de 10 minutos. No sentí victoria. Ni siquiera alivio. Solo la certeza de que el límite se había mantenido. Después de aquel incidente, tomé una decisión: iba a mudarme. No porque huyera, sino porque quería un nuevo comienzo. Mi contrato de alquiler estaba por renovarse y ya había visto algunos lugares en Fox Point, un barrio más tranquilo, cerca del mar. La renta era similar, alrededor de $1,500 al mes por un apartamento de una habitación, pero el ambiente era distinto, más sereno, más intencional. Firmé el contrato a inicios de mayo de 2024. A finales de mes ya estaba instalado. Nueva dirección, nuevo espacio, nueva rutina. No lo anuncié en redes, no hice alarde. Solo actualicé mi dirección en el banco y en correos, y seguí adelante. Cass me ayudó a desempacar. Pasamos una tarde de sábado organizando mi estudio, colocando los muebles, colgando cuadros en las paredes. Se sentía simbólico. Construir algo nuevo en un lugar sin historia, sin cargas, sin conexiones con el pasado. Esto se siente bien, dijo Cass, de pie en medio del salón, con las manos en la cintura, mirando alrededor. Como si realmente estuvieras empezando de nuevo. Lo estoy, respondí. De eso se trata. Ella sonrió. Bien. Te lo mereces. Y lo hacía. Por primera vez en meses, sentía que lo estaba consiguiendo. El trabajo iba bien. Había tomado algunos proyectos freelance además de mi puesto fijo, el rediseño de marca de una cafetería local y la renovación del sitio web de una organización sin fines de lucro en Pawtucket. El ingreso extra, unos $1,800 mensuales, era útil, además de mi salario anual de $62,000. Pero más allá del dinero, me mantenía enfocado, creativo y en movimiento. Angela notó el cambio. Te noto más liviano, dijo una tarde durante una reunión. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. No le conté los detalles, pero creo que lo intuía. Había visto el antes y ahora veía el después. La diferencia era evidente. Mientras tanto, la narrativa de Sloan se desmoronaba. Un amigo en común, el fotógrafo Derek Allman, me contactó a mediados de junio de 2024. Nos vimos para tomar café en un local de Vickenden Street, y fue directo al grano. Necesito contarte algo, dijo Derek. Sloan ha estado diciendo cosas que no cuadran, y quería escuchar tu versión antes de juzgar. Agradecí el gesto. Poca gente se toma el tiempo de preguntar. La mayoría elige un bando según quien habla primero o quien grita más fuerte. ¿Qué está diciendo?, pregunté. Derek dudó un momento, luego dijo. Está diciendo que la tomaste por sorpresa. Que terminaste todo de la nada y luego volviste a todos en su contra, dijo Derek. Saqué mi teléfono. Le mostré el mensaje donde Sloan decía que quería que fuéramos solo amigos. Le mostré las fechas de sus llamadas a mi oficina. Le enseñé las capturas de pantalla donde aparecía en el edificio de Cass. No añadí comentarios. Solo lo dejé leer. Cuando terminó, me devolvió el teléfono y negó con la cabeza. Sí, eso no es lo que ella anda contando. Me lo imaginaba, respondí. Mira, no quiero meterme en medio de esto, dijo Derek. Pero tampoco quiero apoyar algo que no es verdad. Así que me alejo de los dos. Sin drama, solo distancia. Es justo, le dije. Lo respeto. Y era verdad. Derek no me debía nada. Pero el hecho de que se tomara el tiempo de preguntar, de comprobar, de pensar con criterio, eso sí importaba. A mediados del verano de 2024, Sloan prácticamente había desaparecido de nuestro círculo social. No porque alguien la hubiera excluido, sino porque su propio comportamiento había generado las consecuencias. La gente dejó de invitarla a eventos,
dejó de comentar sus publicaciones, dejó de responderle. Había agotado su credibilidad, una manipulación a la vez. Escuché por terceros que había vuelto con Evan March, su ex, el mismo de las fotos en Instagram. Parte de mí se preguntó si ese había sido el plan desde el principio, si su seamos amigos solo fue una forma de suavizar la transición para no parecer la villana. Pero, sinceramente, ya no me importaba. Sus decisiones eran suyas. Mi vida había seguido adelante. Cass y yo hicimos oficial nuestra relación en agosto de 2024. Sin grandes anuncios, sin actualizaciones de estado. Simplemente decidimos que lo nuestro valía la pena nombrarlo, invertir en ello. Empezamos a planear un fin de semana en Newport, hablando de cómo sería construir algo real juntos. Me alegra que no dejaras que ella arruinara esto, me dijo Cass una noche, mientras caminábamos por India Point Park, con el río Providence extendiéndose frente a nosotros. Lo intentó, respondí. Pero intentar no es lo mismo que lograr. Cass rió. No, no lo es. Aquel verano fue uno de los mejores que había tenido en años. No vivía mirando por encima del hombro. No esperaba el siguiente mensaje, la siguiente llamada o la próxima crisis inventada. Solo vivía, trabajaba, creaba y compartía mi tiempo con alguien que realmente respetaba los límites y entendía lo que significaba una relación sana. Y entonces, a finales de septiembre de 2024, recibí un mensaje. No de Sloan, seguía sujeta a la orden de no contacto, sino de alguien que claramente había enviado como intermediaria, una mujer a la que apenas conocía, parte lejana de nuestro grupo social. Me escribió por Instagram. Hola, Sloan me pidió que te pasara un mensaje. Dice que siente cómo terminaron las cosas y espera que estés bien. Solo quería que supieras que has seguido adelante y te desea lo mejor. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Parte de mí quería responder, decir algo irónico, señalar la contradicción de enviar una disculpa a través de otra persona mientras violaba el espíritu de una orden legal. Pero no lo hice. Porque responder habría significado reengancharme, y hacerlo era darle exactamente lo que quería: acceso. Así que hice lo que venía haciendo todo este tiempo. Tomé una captura de pantalla, la guardé en el archivo que mi abogado había abierto y luego borré el mensaje. No bloqueé a la mujer, solo era la mensajera, pero tampoco respondí. Y eso fue todo. El último intento de contacto, neutralizado con silencio. Para cuando llegó el otoño de 2024, llevaba unos 5 meses viviendo en mi apartamento de Fox Point. Mis proyectos freelance habían crecido tanto que ya pensaba seriamente en independizarme por completo. Cass y yo habíamos encontrado un ritmo estable, saludable, construido sobre respeto mutuo en lugar de necesidad o control. Una noche de finales de octubre, estábamos sentados en el balcón viendo el atardecer sobre la ciudad cuando Cass me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó, refiriéndose a Sloan. Lo pensé. De verdad lo pensé. Y luego respondí. Sinceramente, no. Ya no. Bien, dijo Cass. Porque no merece espacio en tu cabeza. Tenía razón. Sloan había intentado mantenerme atado, controlar a través de la culpa, la manipulación y las crisis inventadas. Pero cada paso que di, cada límite que impuse, cada prueba que guardé, cada silencio que elegí en lugar de reaccionar, cortó un hilo más. Y ahora esos hilos ya no existían. No tenía acceso, ni poder, ni lugar en mi vida. La orden de no contacto expiraba en marzo de 2025, un año después de haberse emitido. En nuestra última reunión, en febrero de ese año, mi abogado me preguntó si quería renovarla. Le dije que no. No porque confiara en que Sloan respetara los límites, ya había demostrado que no lo haría, sino porque ya no necesitaba un papel para protegerme. Había construido una vida a la que ella no tenía acceso. ¿Seguro?, preguntó él. No es difícil renovarla si crees que hay algún riesgo. Seguro, respondí. Ya no tiene nada que ganar contactándome. Y si lo intenta, la manejaré igual que antes. Él asintió. Has hecho todo de la manera correcta, Rowan. Muchos en tu lugar lo habrían convertido en un desastre. Tú lo mantuviste limpio. Limpio. Eso era exactamente.
sin exponerla, sin guerras en redes, sin confrontaciones teatrales. Solo estructura, evidencia y la negativa total a involucrarme en el caos. Para marzo de 2025, había decidido dejar mi trabajo fijo en la agencia y dedicarme por completo a mi negocio independiente. Mis ingresos como freelance superaban con creces mi salario desde hacía meses, y ya tenía suficientes clientes para hacer una transición sin tropiezos. Angela lo entendió. Lo había visto venir. «Ha superado este lugar», me dijo cuando le di mi aviso de 2 semanas. Y sinceramente, no me sorprende. Siempre has tenido la disciplina para construir algo propio. El último día me dio una carta de recomendación que aún conservo. No porque la necesite, sino porque me recuerda que hacer las cosas bien se nota. Cass y yo pasamos la Pascua de 2025 con su familia en Vinton, un pequeño pueblo al sur de Providence. Fue tranquilo, acogedor, de esos encuentros donde la gente disfruta realmente de la compañía. Sus padres tenían una pequeña librería y no hicieron preguntas invasivas sobre mi pasado. Durante la cena, su padre me preguntó por mi trabajo y le conté que me había independizado. Asintió pensativo y dijo: «Eso requiere valor, pero también saber lo que uno vale». Bien hecho. En ese momento entendí que había cruzado un umbral. No solo en la relación o en mi carrera, sino en mí mismo. Era una nueva versión de quien soy, alguien que no tolera ambigüedades, que no acepta manipulación y que no negocia sus límites. A comienzos de mayo de 2025 me encontré con alguien de nuestro antiguo grupo en una cafetería del centro, un tipo llamado Marcus Brennan. Siempre me había caído bien, aunque no hablábamos mucho. Conversamos un rato, nos pusimos al día, y luego dijo algo que se me quedó grabado. «Sabes, mucha gente respeta cómo manejaste lo de Sloan», me dijo Marcus. «No la difamaste, no hiciste un espectáculo, solo seguiste adelante. Eso es raro». «No veía el sentido de hacer un espectáculo», respondí. «Ella tomó su decisión. Yo la respeté. Eso es todo». «Sí, pero la mayoría no lo hace», replicó Marcus. «Dicen que quieren espacio, pero lo que en realidad quieren es control. Tú no se lo diste. Y creo que eso fue lo que la descolocó». Tenía razón. Sloan esperaba que la persiguiera, que discutiera, que rogara una segunda oportunidad. Esperaba que sus seamos amigos me mantuviera orbitando su vida mientras exploraba otras opciones. Pero cuando no jugué ese papel, cuando realmente la traté como a una amiga, es decir, con educación, pero sin inversión emocional, su estrategia entera se vino abajo. Esa fue la verdadera venganza. No hacerle daño, no exponerla, sino negarme a ser el personaje que necesitaba para que su historia funcionara. Para el verano de 2025 ya llevaba más de un año viviendo en Fox Point. Mi negocio iba bien. Había conseguido un contrato sólido con una agencia de marketing en Boston. Cass y yo empezamos a hablar en serio de mudarnos juntos. La vida era estable, tranquila, construida a mi manera. Nunca volví a saber de Sloan. Al menos, no directamente. Escuché por conocidos que había vuelto a romper con Evan y que se había mudado a Portland, Maine, para empezar de nuevo a comienzos de ese año. Alguien comentó que publicó algo vago en redes sobre personas tóxicas y aprender a soltar. Pero no lo vi. No necesitaba verlo. Porque la verdad sobre el cierre es esta: no lo obtienes de la otra persona. Lo obtienes de ti mismo. Y yo cerré ese capítulo el día que cambié las cerraduras. Mirando atrás, no me arrepiento de nada. Ni de la documentación, ni de la orden, ni de la mudanza, ni del silencio. Cada paso fue deliberado, medido, diseñado para proteger lo más importante: mi paz, mis límites y mi capacidad de avanzar. Sloan quería que fuera un personaje secundario en su historia. Alguien que esperara en la sombra mientras ella decidía qué quería. Alguien que absorbiera su incertidumbre y lo llamara amistad. Pero yo no estaba interesado en ese papel. Así que escribí mi propia historia. Una donde las acciones tienen consecuencias, donde los límites no se negocian y el respeto no es opcional. La mayor venganza no es destruir. Es ser indiferente. Es construir una vida tan plena, tan alineada con tus valores, que la persona que te hizo daño deja de importar. No porque finjas que no existe,
sino porque realmente ya no importa. Sloan perdió el acceso. Yo gané la paz. Ella dijo, seamos solo amigos. Yo respondí, perfecto. Y la traté exactamente así. Lo odió. Pero ese ya no era mi problema. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo y cuéntame en los comentarios qué opinas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por ver, y nos vemos en la siguiente.